Milán, con todos los acentos. Profesor Guillaume Long, bienvenido a Milán y gracias por atenderme. Muchas gracias a ti por esta entrevista. Comienzo con mi pregunta habitual. ¿A qué se debe su visita a Milán? Bueno, una invitación que me cruzaron unos queridos amigos aquí que han sido muy solidarios con Ecuador, con nuestra Revolución Ciudadana, y para hablar también de algunos temas de coyuntura, lo que está sucediendo en América Latina, ¿no? Es de preocupación para muchos compañeros, para muchos amigos, así que compartir algunas ideas. También un tema puntual, que es el tema de la persecución a Julian Assange. Conozco bastante ese tema, entonces, y es complejo, no siempre se entiende. Entonces aprovechar también mi venida a Milán para tratar de dar algunas luces sobre cuáles son los riesgos, el tema jurídico, de qué estamos hablando. Y bueno, siempre aprovechar las visitas para hablar con algunos compañeros de la comunidad ecuatoriana, palpar un poco su sentir, sus necesidades. Ya son bastantes motivos como para la visita. Sí, la verdad es que sí. Hagamos un paso atrás. Usted fue representante permanente de Ecuador en Naciones Unidas en Ginebra, hasta que en enero de 2018 presentó su renuncia por diferencias con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Cómo fueron esos meses precedentes a su renuncia mientras iba viendo el viraje de 180 grados que estaba dando Moreno con respecto al proyecto de la Revolución Ciudadana? Bueno, fueron meses dolorosos porque veía a la distancia cómo poco a poco se iba traicionando el legado de la Revolución Ciudadana. Siempre insistí, no se trata de solamente una traición, creo que también hay un elemento de traición personal, sobre todo la figura de Rafael Correa, pero más allá de eso es la traición a un proyecto, y la traición a un mandato popular, a un pueblo. Lenín Moreno fue electo sobre una plataforma que a los pocos días, yo diría a las pocas semanas, traicionó, llegó a decir que le agradecía y estaba reunido con unos banqueros, y los banqueros le dijeron que no habían votado por él, y él les dijo: yo les agradezco no haber votado por mí. Entonces, bueno, obviamente escuchar eso a la distancia también es chocante. Yo les agradezco no haber votado por mí, a los que les estoy agarrando odio, es un ecuatorianismo, a los que les estoy agarrando un poquito de odio, es a los que sí votaron por mí. Que me parece gravísimo, no solamente me parece torpe, vulgar, y bueno, como todo lo que hace lastimosamente Lenín Moreno, sino que en términos de, digamos, los principios democráticos esenciales, o sea, el propio sufragio universal, las elecciones, la democracia implica que un candidato hace promesas y que sobre esa plataforma, sobre este programa de gobierno, sobre esas promesas que es elegido. Si al día siguiente de ser electo esta persona dice: no, todo lo que dije es mentira, yo les quiero más a los que no votaron por mí, me parece una gravísima violación digamos, a los principios más esenciales de la democracia. Por supuesto que hay que gobernar para todos, pero o sea, traicionar al electorado me parece grave. Entonces yo viví, digamos, estos meses viendo como poco a poco se iba profundizando esta traición, pero además como lucía muy calculada, ¿no? Muy fríamente calculada. Recuerdo que cada miércoles había un nuevo golpe, había mucho marketing político, había mucha connivencia con la prensa, con algunos medios de comunicación, digamos, corporativos, que habían sido más hostiles al gobierno de Correa, y hasta que llegó el punto en que yo dije: yo no puedo estar más acá. Y decidí, es un poco diferente cuando uno es representante de un país en el exterior. Como embajador, de alguna manera uno está un poquito más distante de la política cotidiana, uno defiende más los intereses del Estado, además en la ONU es todavía más así, porque es un ente multilateral. Pero bueno, ya yo había sido ministro en varias ocasiones del gobierno de Correa, no me identificaba para nada con lo que estaba haciendo el presidente Moreno, así que preferí dar un paso al costado, y lo hice además con una carta pública denunciando algunos de los atropellos. Además lo hice el día en que se lanzaba una campaña, un periodo electoral para un referéndum que
era totalmente inconstitucional. O sea, se había llamado un referéndum sin seguir los procedimientos constitucionales, que eso también me tenía a mí en una situación muy delicada, porque yo era representante del Ecuador ante la ONU, en donde esa misma inconstitucionalidad iba a ser observada. Entonces tendría que haber defendido este atropello ante la ONU. Entonces, bueno, una serie de factores, finalmente decidí salir y no me arrepiento. Han sido 2 años muy difíciles, o año y medio desde que renuncié, muy difícil en lo personal, bueno, una serie de aspectos. ¿Por qué? Pero no me, bueno, ha sido complicado, ¿no? Digamos, volver a una transición compleja en Europa por cuestiones económicas, por cuestiones de trabajo, por cuestión de persecución en el Ecuador, por muchos aspectos. Pero lo que sí puedo decir es que no me arrepiento en nada, es de las decisiones más acertadas que he tomado en mi vida. Me siento absolutamente sereno con esta decisión. Creo que el tiempo nos ha dado absolutamente la razón. Bueno, y la coherencia que tenía. Es lo más importante. Yo creo que o sea, los que sí deben dormir mal son los que como decimos en Ecuador, los que se vendieron por un medrugo de pan, ¿no? Por un plato de lentejas. ¿Cómo reaccionó Moreno a esta? Bueno, la reacción personal de él no la sé, pero digamos la reacción de su gobierno fue bastante agresiva. Me dieron pocos días para salir de la residencia. La canciller en aquel entonces, María Fernanda Espinosa, salió con unas palabras bastante desagradables, digamos, bueno, lo que yo esperaba, ¿no? Y desde ahí, obviamente, cada vez que yo pongo un tuit en contra del gobierno, me cae alguna auditoría. O sea, las persecuciones que uno no debería esperar, pero que uno lastimosamente espera de este tipo de gobierno, que es cada vez más autoritario, ¿no? Esto es muy importante, porque al principio toda la estética política del gobierno Moreno era tratar de tomar distancia de lo que ellos identificaban como el excesivo autoritarismo de Correa, ¿no? Sí. Que Correa había ejercido un liderazgo demasiado fuerte, y nosotros vamos a hacer el gobierno del diálogo. Ese era el mensaje del gobierno Moreno. Y lo que estamos viviendo en este momento es que es un atropello realmente autoritario, y peso mis palabras, en contra de cualquier cosa que huela a oposición. De hecho, todos los dirigentes principales de la oposición, ¿no? Principalmente los que, es decir, la oposición hoy son los que hicieron parte de la Revolución Ciudadana, o están fuera del país, porque se está abusando de la figura de la prisión preventiva, ¿no? Dice que para que no se fuguen, te ponen una orden de prisión preventiva antes de que tenga cargos, antes de que haya cualquier cosa, y ahí te tienen en la cárcel. Entonces, claro, es un acto de intimidación. Entonces mucha gente ha salido del país. Eso para el gobierno es perfecto, porque tienen a los opositores de afuera, y los que sí se han quedado en el Ecuador están enfrentando una situación muy difícil, muy compleja, con mucha judicialización de la política, con todo tipo de atropellos. Es un autoritarismo muy fuerte, y es irónico, cínico, dado, digamos, de la intención inicial, yo diría, todavía perdura de alguna medida, de venderse como el gobierno de todos, como esa democratización, como los adalides del liberalismo político, que claramente no son. Bueno, también decían que había una ley mordaza sobre la comunicación que había impuesto Correa, y ahora estamos viendo que Correa nunca cerró un periódico, nunca cerró una radio, nunca encarceló a un periodista, y ahora está pasando todo lo contrario. Absolutamente. No solamente se han cerrado medios, se han intimidado medios y periodistas, pero además, más allá de eso, hay un pacto. Y el caso es que el mundo no dice nada. Cuando a Correa le preguntaban siempre, uy, esta ley de comunicación. No, y hay un pacto político de los medios de comunicación que para mí es muy interesante, y habla mucho sobre, o sea, hay que hacer muchas reflexiones sobre la misma libertad de expresión, el ejercicio del periodismo, etcétera, etcétera. Pero hay un pacto de autocensura de los medios de comunicación para no beneficiarle a Correa, al correísmo, a la Revolución Ciudadana. Es decir, se invisibiliza totalmente a la dirigencia de la Revolución Ciudadana. No es por vanidad, pero yo en 2 años ningún medio nacional me ha pedido una sola entrevista. O sea, es prohibida entrevistarle a Lom, y así muchísimas otras personas. Le puedo asegurar, cuando yo era canciller, todos los ex cancilleres se han entrevistado a diarios para criticar mi gestión. ¿No? Es que el presidente Moreno está recibiendo 3 sueldos. De eso no se habla tampoco. Correa no solamente se había bajado el sueldo por la mitad, sino que a todos nosotros nos tenía, a todos los ministros, o sea, porque estábamos, sobre todo después del terremoto, ¿no? Todos nos bajábamos, o sea, había, digamos, una austeridad
autoimpuesta, que no la tiene Moreno. Moreno cobra sueldo de presidente, cobra jubilación de vicepresidente y cobra una cosa más, creo que cobra en total más de $15.000 cuando Correa cobraba poco más de 5, ¿no? Entonces, todas estas cosas, bueno, que son quizás no tan importantes, pero también nos deja entender qué tipo de personaje estamos enfrentando. Y ahora con el escándalo de corrupción, que ese sí es muy grave y lo está persiguiendo a Moreno y sospecho que lo perseguirá para algunos años, no sé si ha escuchado, pero el escándalo de corrupción de INA Papers, sí. Bueno, hay todo, digamos, un entorno de falta de ética en el manejo de gobierno que es muy lamentable. Bueno, a ver, pero esto, por ejemplo, de los 3 sueldos, esto que me decía, el hecho de que se pueda cerrar un museo, el hecho de que un decreto, una ley no se cumpla, por ejemplo, tener una cuenta en paraísos fiscales siendo alguien que está en el gobierno, eso está prohibido por ley, y él parece ser que la tenía. Su hermano, sí, pero como testaferro, ¿no? Okay. El problema en el tema de las cuentas del hermano es que al parecer, eso lo tendrá que dictaminar la justicia, pero ahí están todas las pruebas, yo las he visto, esas cuentas del hermano pagan bienes para el propio Moreno y su familia. Ya. Entonces ahí hay un problema muy grave, porque son cuentas a nombre del hermano que reciben dinero, que yo también creo que hay ahora que ver de dónde viene ese dinero, sabemos de dónde viene, y con esa cuenta compran bienes, incluyendo un apartamento en España, que lo usa la familia presidencial. Entonces ahí hay algo muy grave, que el pacto mediático del cual hablábamos ahora ha silenciado absolutamente. Pero las pruebas, el pacto político es coyuntural, ¿no? El pacto político de Moreno hoy lo tiene, mañana quizás no lo tenga. Sí, claro. Las pruebas siguen. Entonces uno siente, yo siento, incluso en el lenguaje corporal de Moreno, cuando uno lo ve en sus intervenciones en la televisión, cada vez mayor desespero, cada vez mayor desesperación en cuanto a su... Él sabe que esto jurídicamente, las pruebas están, no se van a ninguna, sí, y tiene creo que el tiempo marcado, y lastimosamente, ¿no? A pesar de la animosidad, creo que eso le hace daño al Ecuador, ¿no? O sea, más allá de que yo no lo quiero, el presidente Moreno, por obvias razones, creo que eso es muy lamentable para el Ecuador, porque el Ecuador ha adquirido mucho prestigio a nivel internacional y es un prestigio que lo está perdiendo de forma acelerada, y eso creo que es muy triste para todos nosotros. Y sobre todo ya no se habla casi de Ecuador, aquí en Europa por lo menos como si se hacía antes, para hablar de los éxitos de Correa. En fin, con todo esto, con todo lo que ha estado pasando en estos 2 años, referéndum engañoso y ilegal, encarcelamiento de Jorge Glass, persecución a Correa y a todo lo que huela a Correa, encarcelamiento de Ola Vini con una acusación artificiosa, estoy haciendo el elenco, persecución a Ricardo Patiño obligándole a exiliarse, entrega de Assange y un largo espeluznante etcétera. En fin, me imagino que todos ustedes, y aquí voy a ser mala, que formaron parte del gobierno anterior, estarán haciendo autocrítica y analizando todo esto. Podemos decir que no han sabido blindar bien todo lo conquistado, que hubo ingenuidad o torpeza política, qué es lo que ha salido mal para que el país y los ciudadanos sean tan vulnerables, para que haya sido posible destrozarlo todo en tan poco tiempo. Sí, yo creo que definitivamente cometimos muchos errores. 10 años de gobierno sin parar, haciendo, digamos, absolutamente entregado a nuestra labor, cometimos muchos errores. También creo que hay que tomar en cuenta a lo que nos enfrentábamos, ¿no? La primera vez en la historia de América Latina que había un giro geopolítico de esa naturaleza, nunca había sucedido, y un cuestionamiento de las élites tradicionales, yo diría premodernas, ¿no? En el contexto europeo quizás se entienda más comparándolas con las élites europeas del siglo XIX, realmente. Estamos hablando en América Latina de ese tipo de sin Estado, sin derechos para los trabajadores, o sea, muchas cosas que a veces aquí en Europa no se entiende bien. Claro, cuestionando eso y
con el gran protector de este statu quo en América Latina, que era Estados Unidos, ha sido los Estados Unidos, una gran potencia mundial, obviamente que iban a aprovechar cualquier error y también iban a castigarnos por nuestro atrevimiento, ¿no? Entonces, siempre iba a ser difícil. Además, nosotros siempre tuvimos una vocación democrática. O sea, desde el inicio dijimos, esto no lo vamos a hacer, como decía la vieja izquierda, a través de la revolución, la lucha armada, esas cosas, sino que lo vamos a hacer a través del sufragio universal, la democracia liberal, electoral, etcétera, etcétera. Y en Ecuador tuvimos 14 elecciones en 10 años. Entonces, obviamente, cuando haces eso de forma democrática a través de elecciones, en algún momento hay un cansancio con el liderazgo, puedes perder. Entonces, siempre sabíamos que en algún momento podía haber la llegada de la derecha al poder, esas cosas. Yo creo que eso es entendible. Lo que es menos entendible es en los casos en América Latina en donde había habido realmente golpes de Estado. Brasil, yo considero que sí fue un golpe de Estado en contra de Dilma, y un doble golpe de Estado cuando no le permitieron a Lula ser candidato, había ganado. El caso de Fernando Lugo en Paraguay, el caso de Manuel Zelaya en Honduras, etcétera, etcétera. Pero digamos, sí, en América Latina, y bueno, el caso específico del Ecuador, también cometimos errores que supieron aprovechar estos grandes poderes. Creo que hablabas de la autocrítica que tenemos que hacer. Creo que una de ellas es no haberle dado suficiente importancia a la organización política, ¿ya? Hicimos mucho trabajo en la gobernanza, en la gestión, en la política pública, en transformar las estructuras, pero esos cambios revolucionarios los tienes que acompañar con una ciudadanía movilizada absolutamente, comprometida con estos cambios. Y eso se hace haciendo trabajo político con el partido, con el movimiento, con los sindicatos, con el movimiento indígena, con todas las fuerzas de la sociedad que pueden acompañar un proceso revolucionario. Eso faltó para brindar. Lo hicimos, pero se pudo haber hecho más. Claro, hay muchas circunstancias también, podría explicar, que tienen que ver con el momento de relativa debilidad de la izquierda cuando Correa llega al poder, contrariamente a lo que se podría pensar. No es la izquierda que lleva a Correa al poder, sino Correa que de alguna manera lleva a la izquierda al poder, ¿no? Al revés. Entonces creamos un nuevo partido político, un movimiento político, Alianza País, desde el gobierno. Cuando se genera una estructura política desde el gobierno, siempre es complejo porque hay mucha gente que se acerca al partido, al movimiento político, por razones que no son necesariamente las más idóneas o las más ideológicas, sino que son también por interés. Es difícil saber quién está, quién no está, quién está ahí porque quiere trabajo o tiene algún interés que no es un interés político o ideológico, y eso genera algunas deficiencias estructurales dentro de la misma militancia. Es decir, hay un sinnúmero de análisis que se podrían hacer sobre nuestras fortalezas y nuestra debilidad. Alianza País, a la final, de todas formas, tuvo dos terceras partes de la Asamblea Nacional, una mayoría que nunca había tenido ningún partido en la historia del Ecuador, acompañó un proceso político muy interesante durante 10 años. Nunca es blanco o negro, hay matices de gris, pero dentro de esos matices es verdad que hay que hacer un fuerte ejercicio de autocrítica, ver dónde nos equivocamos. Un gran error obviamente fue en la sucesión, ¿no? El mismo proceso de haber escogido a Lenín Moreno. También era un momento de fragilidad del Ecuador, no estoy buscando excusas, pero estoy tratando de explicar, era un momento de debilidad. Los años 2015-2016 fueron años de repliegue económico, no teníamos la misma fuerza que antes, a pesar de que manejamos muy bien el declive de las materias primas, de los commodities, mucho más que algunos de nuestros vecinos. De todas formas, había cierta debilidad económica y entonces las encuestas decidieron, en vez de ser nosotros quienes decidimos quién iba a ser el sucesor, fueron en gran medida las encuestas. Moreno salía con buenos números en las encuestas. Eran las encuestas. Entonces, todas esas cosas son factores múltiples, pero ciertamente creo que digamos, si es que tenemos que sacar algo positivo de todo lo que nos ha sucedido, es que estamos en un momento de mucha reflexión, de autocrítica, de repensar las cosas que hicimos bien, las cosas que hicimos mal, y estoy seguro que la próxima vez que haya
un proceso progresista en el Ecuador, que estoy seguro que lo va a haber y bastante pronto habremos aprendido de nuestros errores. Me pasa una pregunta el abogado Chipolla, de hecho es una pregunta un poco así legal, al que agradezco el hecho de que nos deje hacer aquí esta entrevista en su despacho tan bonito, y me dice que por las violaciones que ha dicho usted antes, existen las condiciones para una intervención de Naciones Unidas. De hecho, ha habido en algunos casos, todavía muy tibios, muy tímidos, pero algunos pronunciamientos por parte de algunos órganos de Naciones Unidas. Ya el relator especial sobre la independencia de abogados y jueces se ha pronunciado expresando su preocupación por lo que pasa en el Ecuador, y estamos viendo también varias instancias de Naciones Unidas que ya venían pronunciándose, pero que se están pronunciando con cada vez más fuerza, por ejemplo, en el caso de la violación al asilo de Julian Assange, el relator especial sobre tortura, el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias, pero hay que mover el sistema de Naciones Unidas con más fuerza. Es claro que hay diferentes temas: libertad de expresión, detenciones arbitrarias, independencia de jueces, derecho a la información, incluso en el comité de expertos, el comité de derechos humanos que vela del pacto sobre derechos civiles y políticos, se podría hacer muchas cosas. Hay muchas cosas que se pueden hacer en Naciones Unidas. Lastimosamente hay muchos temas en el mundo que son también álgidos, que a veces captan la atención de Naciones Unidas, y también hay obviamente el Ecuador defendiéndose ahí y tratando de argumentar lo inargumentable, pero bueno, estamos ya recurriendo al sistema de Naciones Unidas. Sí. Una consecuencia de esta pelea entre morenistas y correístas, puedo decir, podría ser un Lasso o un Ebot como futuro presidente en unas próximas elecciones. ¿Han pensado esta eventual deriva? Porque a lo mejor no es necesariamente un regreso de la Revolución Ciudadana. A ver, correcto, digamos, los morenistas ya no existen, si es que en algún momento existieron. Creo que Moreno no existe. Lo que es ahora Moreno, me refiero a eso. No tiene partido político, no tiene asambleístas en la Asamblea Nacional, no hay realmente militantes del morenismo, está con el 16% de credibilidad. Moreno no existe como figura política, nadie se identifica con él, no existe eso de morenistas. Sí, no lo inventé yo. No, está bien, porque en algún momento se habló de esta ruptura como que dentro del mismo partido, que se había separado en dos. Eso no hay tal. No hay tal. Lo que hay es un presidente y un régimen de transición que busca autoinmolándose, ¿no? Es como un atentado suicida, ¿no? Moreno no sobrevive a la bomba que mete en nuestro movimiento, en nuestra militancia. Pero trata de acabar a Correa en su intento, ¿no? Él incluso quizás no termine su periodo, tiene demasiada baja popularidad, podría argumentar el pretexto de su salud para renunciar antes, no sabemos, habrá que ver si lo hace o no, pero él no tiene mayoría, no tiene asambleístas, no tiene nada. Entonces él es preso, rehén de unos 2 o 3 partidos de derecha que para salvarlo en el Congreso, en la Asamblea Nacional, como se llama en el Ecuador, aunque ahora parece más al Congreso de antes, que lo tienen secuestrado, digamos. Él como tal no existe. Lo que sí está haciendo es, en este ejercicio de paulatino declive, empezó con el 80% de popularidad, ahora está en el 20%, él ha logrado, sacrificándose incluso él mismo, debilitar muchísimo al progresismo a la izquierda del Ecuador, haciendo cambios constitucionales, haciendo cambios en la ley, blindando todos los poderes del Estado, cometiendo cualquier cantidad de arbitrariedad a través incluso de referéndums inconstitucionales, etcétera, etcétera, para que no podamos volver y para que suceda lo que usted acaba de señalar, de que haya ahí sí, después de la transición de Moreno, un verdadero gobierno de las élites tradicionales del Ecuador
que ellas sí se preocupan por su imagen, por su popularidad y por su fuerza y por sus articulaciones políticas, que sí tienen un proyecto de largo alcance, que no es el caso de Moreno. Él como tal es irrelevante en el largo plazo. Ahora, obviamente que nosotros tenemos que estar muy conscientes de que después de Moreno hay un verdadero peligro de que pueda venir. Ahora obviamente vemos todos los medios de comunicación alineados ante la posibilidad de que se elija a alguien como Jaime Nebot, que usted mencionó. Esta es claramente una de las posibles apuestas de la derecha en el Ecuador. Pero bueno, creo que las últimas elecciones locales demostraron, a pesar de que nos prohibieron tener partidos, de que nos persiguieron, de que nos proscribieron, demostraron de que somos todavía muy latentes, de que somos la primera fuerza de oposición. Yo creo que el Ecuador todavía tiene mucho de correísmo, mucho de nostalgia con la Revolución Ciudadana, y no va a ser tan fácil para que la derecha pueda tranquilamente salirse de esta transición sin tener que enfrentarse a lo que es para ellos un fantasma, ¿no? Tienen miedo, ¿no? Esta conciencia colectiva, esta memoria histórica del pueblo ecuatoriano de la Revolución Ciudadana. Usted sabe que en las redes sociales quieren que sea usted el nuevo presidente. Muchísimos comentarios. ¿Qué opina de eso? ¿Qué diría al respecto? No, bueno, en primer lugar, no puedo ser porque la Constitución no lo permite. ¿Porque no es ciudadano ecuatoriano? Soy ecuatoriano, por supuesto, pero no soy nacido ecuatoriano. Y en segundo lugar, creo que hay muchos compañeros y compañeras que están ahí para poder ejercer el liderazgo en el futuro. Creo que es muy interesante lo que acaba de suceder esta semana en Argentina. Sí, sí. Nos da pautas Cristina, sobre que tenemos que tener un horizonte muy amplio, ser pensar de forma madura todos los posibles escenarios. Yo creo que la figura de Correa va a ser imprescindible. No irá necesariamente así, y es una lástima. No porque no quiera que vuelva Correa, obviamente que quiero... No, es que él quería irse a descansar. Pero él quería irse a descansar, irse. Y además él tenía una reflexión muy madura, muy inteligente, muy democrática. Él decía: la mayor demostración de que lo que hicimos se institucionalizó es si ya no está el líder. Es decir, si ya esto sigue. Esto la gente no lo recuerda. Y eso es lo que queríamos. No eso era nuestra apuesta. O sea, se puede criticar la decisión de haber apoyado a Lenín Moreno, por supuesto, hoy sabemos que fue un error terrible, pero la intención detrás de esa transición, detrás de esta sucesión, era esa, que se puede institucionalizar sin que esté Correa. Y yo creo que hoy se necesita la fuerza de Correa para poder recuperar, digamos, un proyecto progresista en el Ecuador, pero obviamente hay una geometría variable. Habrá que ver exactamente cuál es el mecanismo exacto y con quién se puede reconstruir, digamos, este proyecto. Y por eso la lectura de lo que acaba de suceder con mucha madurez, Cristina Fernández, ¿no? Y los compañeros argentinos que son muy cercanos a nosotros. Y además con alguien que incluso llegó a pelearse. Por supuesto, sí. O sea que sí. Esa también es una elección importante para nosotros. Ahora, de ahí hay mucho compañero muy capaz. Si algo fue importante, y eso fue reconocido a nivel internacional, si en algo se lució la Revolución Ciudadana, es que tuvo cuadros interesantes, incluyendo cuadros intelectuales interesantes, con ciertos niveles de cuanto a su capacidad en políticas públicas, el manejo económico fue muy bueno. Fíjese el contraste incluso con algunos otros procesos, ¿no? La caída de los precios del petróleo no nos golpearon como pudo haber sucedido, logramos hacer una cosa de izquierda, pero con muchos éxitos técnicos, económicos, tal que llamaron la atención, creo que el mundo, ¿no? La frescura esa técnica y en política pública. Y bueno, Correa, por supuesto, era el principal gestor de esto, pero detrás de él había también muchísimos cuadros. Entonces yo creo que esos cuadros están ahí y llegará el momento. Creo que Rafael está llamado a jugar un rol importante y creo que él no lo quería jugar. Y creo que es sincero. Todos los políticos dicen que no quieren volver, pero creo que en el caso de Rafael era sincero. Pero bueno, le va a tocar, yo creo que volver de alguna manera. Habrá que ver cuál es la forma. Lo que pasó fue muy fuerte, o sea, no puede. Fue muy fuerte, no puede, definitivamente. Bueno, como me decía antes, que se dice que Moreno seguirá antes. Alguien dice que será el 24 de mayo. Hay rumores, sí, bueno, no sabría decir. Dentro de poco, pasado mañana, no sabe nada. Para terminar, hablamos un poquito de Assange. ¿Cómo sucedió? Assange llega en junio del 2012 a la embajada.
golpea la puerta y dice: hola, soy Julian Assange y quisiera solicitarle el asilo político, el asilo diplomático. No le pidieron nada a cambio. Nada. ¿Nosotros? Sí. ¿Assange? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Bueno, yo no estaba en la Cancillería en aquel entonces, pero obviamente era parte del gobierno. Bueno, que en junio del 2012 todavía era presidente de un Consejo de Estado, entonces, pero obviamente simpatizante del gobierno. El gobierno se demoró 2 meses en pensarlo bien, si es que le daba o no el asilo político. Era un tema delicado, por supuesto, sin duda alguna. Nunca nosotros no hemos dicho que era un tema delicado. Pero en agosto del 2012, el gobierno le otorga el asilo político, motivado en el miedo, el temor del Estado ecuatoriano de que Assange pueda estar enfrentando un caso de persecución política. Y eso es lo que dice el derecho internacional, el derecho de asilo. Es si un Estado considera que hay un riesgo de una persecución política, se puede otorgar el asilo político. Y siempre fue fundamentado en la posibilidad, el miedo de que haya una extradición de Assange a Estados Unidos por sus actividades periodísticas. Hoy, 7 años después, ya vamos a cumplir 7 años desde que Assange entró a la embajada ecuatoriana, vemos que los temores del Ecuador fueron absolutamente fundamentados. O sea, Ecuador tuvo la razón, tengo que decirlo así, de esta manera y con esta claridad. Ecuador tuvo la razón. Hubo ese temor de que Assange estaba haciendo, que había un caso de persecución política. Había la sospecha de que en Estados Unidos se estaba iniciando un proceso en contra de él y que estaban pidiendo una extradición. Y hoy todo eso ha sido comprobado. Incluso cuando hubo el caso en Suecia, a Assange hubo esta acusación en Ecuador. Siempre dijo: Assange puede ir a Suecia mañana, no hay ningún problema. El problema no es la justicia sueca, no hay ningún problema. Assange mismo estaba de acuerdo en presentarse ante la justicia sueca, pero lo que necesitábamos era una garantía de no extradición a un tercer país, de no extradición además por otra causa a los Estados Unidos por sus actividades periodísticas. Suecia nunca quiso dar esa garantía. Luego, ahora estamos entrando en detalles, pero también con el gobierno británico, cuando el gobierno británico lo quiso por violación de su libertad condicional, nosotros dijimos: ningún problema, eso suele ser una multa, a lo sumo algunas semanas de pena de cárcel, no había ningún problema, podía purgar su pena, pero necesitábamos una garantía de no extradición a los Estados Unidos. Toda la posición del Ecuador, desde agosto del 2012 en adelante, cuando se le otorga el asilo, es: lo único que pide el Ecuador es que no se lo extradite a Estados Unidos por sus actividades periodísticas. Todas las otras causas que surgieron no había ningún problema. El problema es que cada una de las avenidas podía conllevar su extradición a Estados Unidos. Entonces creo que esa es la causa que no hay que perder, porque el resto nos va perdiendo, nos va mareando, ¿no? El tema es no extradición a Estados Unidos, no extradición a Estados Unidos. El resto son vaivenes, son caminos. Creo que desde la perspectiva de sus enemigos en Estados Unidos, el fin último es llevarlo a Estados Unidos. Claro. Lastimosamente, el Ecuador pasó de ser protector de Julian Assange. La institución del asilo es de eso, es protección, ¿no?, para la seguridad, la integridad física, los derechos humanos de esa persona. Pasó de ser protector de Julian Assange ahora a perseguidor de Julian Assange. No solamente le revocaron el asilo, pero el día de hoy están entregando sus pertenencias a los Estados Unidos para que Estados Unidos, en base a estas pertenencias, pueda tratar de buscar más causas en contra de Assange y alargar su potencial pena de cárcel si es que fuese hallado culpable. Es increíble, realmente. Sin observadores internacionales ni nada. Eso fue un... No, además no es porque usted haya sido asilado que las pertenencias le dejan de pertenecer. Claro. Como que si yo haya sido asilado en país X, tengo una computadora, esa computadora si me quitan el asilo no deja de ser mía. O sea, es una cosa increíble. Y bueno, así yo creo que también hay que decirlo con todas las letras. Los abogados lo han dicho claramente. Existe el temor de que durante este tiempo que no hubo la debida custodia de las pertenencias del señor Assange, cualquier cosa pueda también ser plantada ahí. Son muchos los intereses que se juegan en contra de Assange. ¿Qué va a pasar con Assange? Bueno, espero que se movilice
digamos, que nos movilicemos todos. Me parece que el tema de Assange es un tema... A mí es un tema que personalmente me molesta muchísimo que le esté pasando a alguien que fue considerado un héroe y que ahora lo llaman hacker. Ahora, antes, periódicos, directores de periódicos que lo consideraban el mejor periodismo del mundo, el gran... Ahora no, o le dieron la espalda o no hablan más del tema. Así es. Es algo vergonzoso para el mundo. Pero fíjate, incluso los periodistas, está cambiando, porque en algunos, incluso en el mainstream, no sé si dice aquí en Italia, Sí. digamos, los que no eran necesariamente favorables a Assange, no lo querían mucho, pero que también muchas veces son periodistas o intelectuales que creen en la libertad de expresión, se dan cuenta que mandarlo a Estados Unidos tampoco. Entonces, puede cambiar la opinión pública, hay que hacer un buen seguimiento de esto, pero no deja de ser increíble que quienes mandaron a matar a los periodistas de Reuters, esos que murieron en Irak, ¿no?, estén impunes, no haya pasado absolutamente nada. Y el lanzador de alerta, el whistleblower, ¿no?, el que denuncia esto, es el que puede enfrentar matan al mensajero, es una vida de cárcel. ¿Y en qué condiciones, ¿no?, en Estados Unidos? Entonces, es realmente, habla mucho del mundo en el que vivimos, de las hipocresías, de los dobles raseros, de los dobles estándares. Bueno, y vamos a ver que ahora va a ser muy complicado para el Estado ecuatoriano haber violado las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le dice al Ecuador que no puede entregar a Assange. Entonces ahí va a haber varios procesos, yo creo que en la misma Corte, en contra del Estado ecuatoriano, ¿no? Es lamentable, pero digamos, el Ecuador violó una institución muy importante que es la institución del non-refoulement, ¿no?, la no devolución de un asilado. Eso es muy grave, porque la gente no lo sabe, pero un Estado puede no darle asilo a cualquier persona de forma discrecional, no tiene ni siquiera que dar explicación. Tú me pides asilo, te digo, ¿sabes qué? No te doy asilo. ¿Por qué? No tengo por qué decir. Claro. Perfecto. Pero una vez que te he dado el asilo y soy protector, el Estado se establece como el protector de tus derechos y de tus libertades, no te puedo quitar el asilo, eso es ilegal, al menos que hayan cambiado las condiciones por las cuales fuese asilado. En el caso de Assange, ¿cuál era? Que no haya pedido extradición. Pero si estamos viendo que es justamente lo que hay ahora, y ni siquiera estaba confirmado antes, además que fue mentira, confirmado, dijo que había pedido extradición. Moreno dijo que le habían jurado que no iba a haber extradición. Eso era una mentira. Pero es que no, pero todos los días decían algo diferente. Un día decían que Inglaterra, es que es increíble que un gobierno pueda decir tantas cosas al viento, sí, sin ningún tipo de consecuencias, mentir tan descaradamente. Yo creo que rara vez se ha visto esto, ¿no? Un día decían que el gobierno británico les había dado las garantías, hasta ahora no nos muestran las garantías, ¿no? Al día siguiente, es que no sabíamos que iba a haber una extradición. O sea, las cosas más surrealistas, más irresponsables que salen de la boca del presidente y el canciller actual. Qué pena, ¿no? Realmente muy, muy grave. Pero lo que sí es muy grave es que el Ecuador ha violado el derecho internacional de una forma tan grave. Ahora, obviamente que lo hicieron porque para ellos era más importante la relación con Estados Unidos que el tema de la violación del derecho internacional. Es un acto de sumisión absoluta ante los Estados Unidos. Después de la visita del ex vicepresidente Mike Pence, hicieron unos acuerdos. Probablemente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional también haya sido negociado en cuanto a la entrega de Assange, porque Estados Unidos tiene un veto dentro del Fondo Monetario Internacional, habría podido bloquear el préstamo. Todas estas cosas humillantes para el Ecuador, lo sabremos en algún momento. El New York Times, que no es exactamente un medio correísta, dice que sí, que Assange fue entregado a cambio del préstamo del Fondo Monetario Internacional. Una serie de cosas así. Entonces yo creo que va a haber mucha cola para el gobierno ecuatoriano. Lo que me parece increíble es que además de la violación del asilo, violar esta institución que se llama el non-refoulement, la no devolución, una vez que has dado el asilo, estás comprometido con el asilo. Además de entregar un ecuatoriano, porque Assange era ecuatoriano, y hasta donde sabemos no le habían quitado la nacionalidad el día que le entrega. Ahora, tercer capítulo, todavía más grave, entregan sus pertenencias a los Estados Unidos para que en base a eso, nosotros sabemos que no van a encontrar nada, pero son capaces de inventarse algo que encontraron ahí,
en base a eso, profundizar la persecución, ¿no? Porque parece que Estados Unidos tiene una causa ya, que es la que motiva el pedido de extradición al Reino Unido, pero esa causa, en el peor de los casos, son 5 años para Assange. Entonces están buscando más causas para que esos 5 años se transformen, no sé, en 30, o sea, una cosa terrible. Y el Ecuador, de ser protector de Assange, se volvió ahora perseguido. Y creo que habla mucho de lo que estamos viviendo también, nosotros, no solo Assange, sino también nosotros los ecuatorianos, con un gobierno tan perverso como aquel. Sí, todos deberían tener miedo, creo yo, porque es terrible lo que pasó. ¿Y por qué precisamente a Estados Unidos le dieron las pertenencias? Si está encarcelado en Gran Bretaña. Bueno, en primer lugar, no hay por qué quitarle las pertenencias a nadie, eso es ilegal, ¿no? O sea, ¿en base a qué? ¿Dónde están? Hay un acuerdo, parece que han firmado con los Estados Unidos, la Fiscalía Ecuatoriana, con seguramente el DOJ, ¿no? El Department of Justice, y los Estados Unidos, de asistencia mutua en materia penal. Entonces, al ser territorio ecuatoriano de embajada, el acuerdo es entre Ecuador y Estados Unidos. A pesar de que el prisionero está en Gran Bretaña. Claro, a pesar de eso, sí. O sea, ahí los abogados de Assange son los que mejor conocen los vaivenes de esto y digamos cuál es exactamente la ilegalidad que se está cometiendo, pero obviamente es en territorio ecuatoriano, entonces los ecuatorianos están haciendo gestión con los norteamericanos directamente. Pero insisto, o sea, es sui generis que lo persigan de esta manera y además quitándole las pertenencias, como así, o sea, ¿qué es lo que motiva esto, ¿no? Bueno, habría mucho que contar, pero esto se está haciendo demasiado largo, además no quiero robarle más tiempo. Mañana la conferencia, mañana es el 21 de mayo, la conferencia es a las 18 de la tarde aquí en Milán. Seguiremos escuchándole encantados. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. No, gracias. Un placer. Comunicar Con todos los acentos.